El niño que soñaba con buen caballo. Capítulo 14. Felipe se levantó asustado. Le temblaban las piernas. Parecía que el corazón se le iba a salir del pecho y notó un buen chicón en la cabeza. ¡Qué tío más certo! Ojalá no se dé la vuelta para vengarse de mí. Cuando consiguió tranquilizar la desesperación, se puso de nuevo en camino mirando de voz en cuando si venía algún coche. Estaba harto de hacer autostop, pero ya no le quitaba más de medio que seguir. Habría andado apenas unos 100 metros cuando vio que se confirmaban sus peores sospechas. La furgoneta azul volvió a aparecer a lo lejos. Un inmenso pánico se apoderó de Felipe. Tenía que esconderse, pero ¿dónde? Por la carretera, cuesta abajo, había un guijarral hecho a correr jadeante por la pendiente, mientras se escurría por la bajada y se escondía tras unas piedras boca abajo. Algunos cantos se desprendieron y bajaron la pendiente dando saltos como leonas cascadas. Temblaba de la cabeza a los pies. El corazón se le salía por la boca. A su alrededor cantaban los grillos. Por la nariz le penetró el olor a salvia mezclado con el polvo. Oyó como el coche arriba pasaba de largo. Gracias a Dios que el tipo no le había visto. Seguramente pensó que se lo habría llevado otro coche. Felipe respiró aliviado. A partir de ahora tendría que ser precavido. Decidió que mientras fuera de día, lo mejor sería caminar por la parte baja de la pendiente. Por ahí el camino era, sin embargo, muy difícil. Se quedó enganchado en un zarzal. Se tropezó con los vidrios de una botella rota y con latas de conservar y
oxidadas. En algunos sitios pesaba orenes. En los arbustos había colgados jarrones de trago y restos de papel y higiénico. Entre tanto, el sol había desaparecido tras la niebla y el cielo parecía un cristal opaco. Efectivamente, se estaba acercando una tormenta. Felipe jadeaba acordado. ¿Qué distancia habría hasta el próximo pueblo? La razón le aconsejaba regresar a la carretera y encontrar un coche lo más rápido posible. Pero por miedo arribó mugriento, no acabó de decidirse a hacerlo. Por fin vio la señal de un pueblo que estaba a 3 kilómetros, apartado de la carretera. Felipe se propuso llegar hasta ahí andando y llamar por teléfono a su madre. El camino hacia el pueblo no estaba asfaltado, pero las ruedas de los coches habían aplastado a tierra. Felipe se percató del enorme frente nuboso de color azul negruzco que desde el horizonte crecía más y más hacia la alto. Tenía la impresión de que había estado ya alguna vez en una situación similar. De pronto se acordó de su sueño. Se pasó la lengua por los labios sudorosos y, sin darse cuenta, comenzó a caminar más deprisa. Parecía como si detrás de la oscura masa de nubes ardiera y levitara un enorme fuego blanco. Por suerte, Felipe ya veía el pueblo. Un panal de blancas azoteas planas y horizontales que se extendían pegado a la falda de la montaña. Calculó la distancia. El camino iba cuesta arriba, pero quizá consiguiera llegar antes de que estallase la tormenta. Inquieto, miró a su alrededor. No vendría algún coche que se dirigiese hacia ahí, pero desde la lejana carretera solo se oía el ruido de los motores y se veían los faros titilar en el horizonte. Los truenos se acercaban, estallaban tras las montañas como el estruendo, todavía apagado, de unos cañonazos. De pronto se levantó viento y sopló a Felipe en el rostro.
El aire comenzó a vibrar y a crisparse. Se levantaba la tierra formando olas y remolinos. La arena le entraba por los ojos, la nariz y la garganta. Las granos de arena de feradas a listas se le clavaban incluso en las rocas de la piel que formaban las articulaciones de los dedos. Felipe jadeaba y luchaba sin tregua contra el viento. Las nubes lucían promisas y broncíneas. Felipe tenía la imposición de que colgaba en vertical sobre su cabeza. De repente, como si el cielo hubiera estallado, se encendió un resplandor. Una raya luminosa en zigzag separó las nubes y se estrelló contra la tierra. El pueblito sobre la falda de la montaña se iluminó de color malva. Le siguió un trueno ensordecedor y el fragor sordo del suelo. A la luz crepuscular, Felipe vio que el camino serpenteaba sobre el lecho seco de un arroyo. Quizá pudiera buscar refugio entre los peñascos de la orilla y esperar a que amainase la tormenta. Vaya, una gota cálida le cayó sobre la cara, después otra. Felipe comenzó a correr. Nuevamente un rayo sacrezagueó en el cielo como una cicatriz blanqueazul. El trueno que le siguió parecía haber destrozado el mundo en pedazos. Felipe se tambaleó del susto. Tenía la impresión de que se le había levantado el tímpano. Cada vez llovía más y con más fuerza. Del suelo emanaba un olor acre a azufre y tierra mojada. Felipe aspiró hábito la refrescante humedad. La lluvia le tamboreaba sobre los hombros y la espalda. El pueblo había desaparecido tras la niebla. Una cortina de agua negra e impenetrable descendía del cielo como si de repente la enorme
masa de nubes se hubiera caído sobre la tierra. En cuestión de minuto, Felipe estaba cargado hasta los huesos. La lluvia golpeaba el barro. Se dividía en numerosos recuerdos que acababan perdiéndose entre los guijarros. Cuando Felipe consiguió llegar al arroyo, el agua ya había embabado la tierra. A través del barro se abrían vasos torrentes bartuscos cada vez más anchos y más profundos. Hacía un frío que velaba y estaba todo oscuro como boca de lavo. Lo único que iluminaba el paisaje era el centelleo ininterrumpido de los relámpagos. Antes de que se hubiera extinguido el sonido de un trueno, ya estaba estallando. Siguiente, el viento se había convertido en una corriente de aire que casi tumbaba a Felipe. De pronto se dio cuenta de que la lluvia se convertía en granizo. El granizo, a veces tan grande como una nuez, golpeaba el suelo y le atizaba la espalda, haciéndole daño. Pudo protegerse de él gracias a unos peñascos. Se puso en cuclillas y de espaldas a ellos y se colgó los brazos sobre la cabeza. Estaba helado hasta los huesos. Los dientes le castañeteaban. Una lluvia helada mezclada con granizo golpeaba las grietas de los peñascos. Para su alivio, la granizada no duró mucho. La oscuridad se aclaró levemente, pero seguía lloviendo como si sobre la llanura y los montes alguien estuviera echando cubos de agua. Felipe temía agarrar una pulmonía. Consiguió abrirse paso a través de una hendidura entre los pedruscos y siguió caminando a trompicones bajo la lluvia. Por todas partes había bolas de hielo de granizo. El barro estaba saturado de agua por el lecho del arroyo, y desde la rasgada falda del monte descendía una corriente de lodo rojizo. Felipe
caminaba a todas penas cuenta abajo. Las zapatillas deportivas se le hundían en los charcos, se le quedaban atascadas y pegadas al lodazar, produciendo un pesado chapoteo. Casi había atravesado la mitad del lecho del arroyo, cuando percibió un fragor sordo y corcoteante. Parecía venir de todas partes. Se le congeló la sangre en las venas. Algunas veces había visto en la televisión o había leído en los periódicos que algún riachuelo secó durante años, como consecuencia de las intensas lluvias, se había llenado en cuestión de minutos con enormes masas de agua que arrastraban todo a su paso. De repente, de corto, lo que le había advertido Reyes: ten cuidado con el agua. Le parecía escuchar claramente su voz entre el ruido de las gotas de lluvia. Echó a correr con todas sus fuerzas. El suelo estaba resbaladizo y se cayó. Cuán largo era. Se levantó, cubierto por el barro de la cabeza a los pies. Entonces divisó a través de la cortina de lluvia un muro de agua negro y tenso. De olla a olla arrastraba consigo piedras, ramas y broza. En cuestión de segundos el agua comenzó a cubrir sus pies. Subió hasta las rodillas, le cubrió las caderas. Él se tambaleaba, se hundía en las olas heladas que le golpeaban mientras sacudían su viento. La corriente le arrancó la mochila de las manos y la arrastró consigo como si fuera un tobogán. El lodo llenaba la boca, la nariz y le bordeaba en los oídos. Él escupía, tosía, le daban arcadas. Una gran rama le golpeó la cabeza. Sintió un golpe violento, pero no dolor. Se hundió, volvió a salir soplando y agitando pies y manos. Intentaba mantenerse nadando sobre la superficie. De repente vio como una enorme piedra se le peña encima a una velocidad vertiginosa. Por suerte no era una roca de corrientes a arrestar, sino
un pedrusco de arenisca de superficialista y brida. Una hora le voy lo lanzo con violencia contra el obstáculo, mientras muerto de miedo. Abrazo la piedra y se sujeto a ella mientras las ondas se huyen agitándose y formando remolinos a su alrededor. El agua, ella era tan profunda que una persona mayor se hubiera hundido en ella hasta el pecho, haciendo agobio de todas sus fuerzas. Felipe consiguió asegurar su posición sobre la gran piedra. Extenuado, aturdido, lleno de heridas y arañazos, observaba fijamente la riada gris y negruzca. Lo único que podía hacer era esperar a que el agua bajase para así conseguir llegar hasta la orilla.